Bueno. Vamos a hacer la entrega de diploma que hace tiempo que lo tenés. Del 17 de agosto. Sí, yo lo voy. Estamos en el mismo. Hasta yo perdí la noción de fecha. Cuidado. Sí. Ya. Bueno. ¡Es! Dario, bueno, pasaste unas jornadas donde explicamos el yoga. ¿En qué caso se usa el yoga? ¿Bajo qué condición se usa el yoga? Pero siempre hay un orden, es decir, no se puede impulsivamente registrar el yoga. No. Cuando alguien viene a consultar y sale el yoga, es decir, si sabemos que es el yoga que corresponde, pero cuando nosotros consultamos primero al infarto por la llegada de la persona, si no sale el yoga, hay que cumplir con ciertas normas hasta que salga el yoga. Si sale el yoga, recién podemos dar respuesta a la persona que vino a consultar. Entonces, hemos visto 10 casos que corresponden al yoga. Y el yoga es vida. El yoga es bendición. El yoga es traer vida al mundo. Entonces, el yoga es respetar los códigos de la vida y la naturaleza. Entonces, ya lo has pasado, estudiaste ya todo ese nivel, ahora te preparas para el nivel 5, donde vas a aprender sobre la esencia de la existencia, donde veremos los grandes poemas de Ifá que describen los códigos morales que seguimos. También habrá visto también los códigos morales que se espera de un Onifa dentro de los 10 capítulos de yoga que hemos visto. Esperemos que seas una buena persona, tienes que tener una conducta limpia, no puedes estafar, está todo ya codificado en lo que hemos visto en el yoga. Es decir, vulgarmente, no puedes vender gato por liebre. Si cae alguien y vos no podés interpretar lo que dice, mejor decirle que no puedo, que se vaya. Pero no estafes a nadie, no te permite. Cuando ya llegas a este nivel de estudio conmigo, con nosotros en la asociación, ya tienes que manejarte por otros códigos. Deja que estas enseñanzas te guíen. Muchas veces vas a entrar en tormentas, pero si te manejas bien con los códigos, vas a salir de las tormentas. Entonces, pero si caga la gente, el día que aparezca la tormenta no vas a poder pasar, porque ya aprendiste y no aplicaste. Si nunca aprendiste, bueno, no hay problema. Entonces, se espera de vos ciertos códigos. Y otra cosa, aprendiste ya hasta ahora muchas cosas que gran mayoría no saben. Pero te exijo que respete a los mayores. Mayoría de ellos no tienen la información que ya tenés. Pero igual, cuando estés con tus mayores, saludalo con reverencia. Porque sea mayor no significa que sepa más. Siempre lo hice. Especialmente a todos aquellos que estudian conmigo, les exijo mucho que respeten los mayores. Aun cuando los mayores dicen cosas que contradicen lo que hemos aprendido, ustedes silencio.
Cuando sale de ahí, ustedes conocen los códigos con cuál ir adelante. Eviten problemas, peleas no necesarias. Manejan varios códigos. Han aprendido muchas cosas. Guarden lo que sea como guía para ustedes. Y repito, no estafen a nadie. Si alguien viene a consultar y ustedes no tienen respuesta, sean honestos y da la respuesta. Acordate de un capítulo de Olokun. Olokun fue a consultar a Ifá y no le dijeron lo que quería escuchar. Entonces Olokun pidió de vuelta toda la plata que llevó y le dijeron a Olokun: la plata que entra a la casa de Ifá no sale más. Entonces, si alguien viene a consultarte y no puede dar respuesta, lo correcto es que no te exija lo que puso. Pero si quiere hacer problema, entonces lo que trajo, ponerlo sobre el pan de Ifá, sacarlo y entregárselo a él, para evitar problemas. Si pregunta por qué lo haces, decirle: estás informando a Ifá que no te ingresó nada y que se vaya. Pero no estafes a nadie. Así que la Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata, dentro de nuestros cursos de la cosmología yoruba, certificamos que Baba Onishango, Darío T. Shango, ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba. Se le otorga este diploma reconociéndolo como Imodoye Ojulowo Ejiogbe. A ver si lo muestra la cámara. No hay problema, yo sí, se hago en otra parte. ¿Verdad? Felicitaciones. Espero que sigas estudiando con nosotros. Vamos a seguir siempre juntos. Bueno, me alegro.